Bueno, buenas noches. Un nuevo programa de responsabilidad social en la información y en la comunicación. Vamos a trabajar temas de comunicación porque hoy tenemos a un cineasta, a un productor, a un comunicador, a alguien que ha generado dos portales interesantes. Un portal y un programa con el mismo nombre. El portal es Identidad Colectiva. El programa también se llama Identidad Colectiva y sale por AM Continental 590. Sale tarde, sale de 23:59 a 2 de la mañana, pero a la mañana siguiente lo podemos escuchar en Radio CUT. Estoy hablando de Claudio Pose. Te damos la bienvenida, Claudio, a nuestro programa. ¿Cómo estás, Lali? ¿Cómo están todos? Gracias, siempre es lindo estar hablando con vos. Sí, ya tuvimos oportunidad de hacerlo antes, hablando solo de Identidad Colectiva, portal como espacio, digamos, de pensamiento, de reflexión, de artículos de militancia para trabajar los momentos que vivía nuestro país. Y hoy estás fuertemente en radio. Contanos esta experiencia de interactuar portal y radio también, ¿no? Bueno, el portal es una experiencia de eso que decís, de opinión, de charla, más que debate. ¿Viste? Recién justo hablábamos fuera de cámara que estuvo el candidato a legislador por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, por la izquierda dura, como le dicen, Gabriel Solano, el lunes, y esa es una buena demostración. Se puede charlar, con toda la diferencia que podemos tener con Gabriel y demás, pero podemos charlar y amplía de esto de lo que se llama el concepto nacional y popular, tratar de ampliarlo lo más posible a los límites para poder tener una integridad de los pensamientos, si no es muy difícil, y más en este mundo de la comunicación tan dinámico, tan instantáneo, sí. Hace que tengamos poco tiempo de reflexión, ¿no? Entonces la idea es, en el portal, poder navegar en la reflexión más profunda, si quiere. Y en la radio entrar en esto... Más ping-pong. Más ping-pong, pero profundizando también, claro. Tratando de profundizar, tratando de buscar... Escuchando otras opiniones. Y escuchando, porque el campo nacional popular es muy amplio, ¿no? Entonces... hay un mal de época, según mi criterio, que es esto de encapsular el campo nacional y popular en un espacio muy determinado. Y es difícil eso, ¿no? Claro. El campo nacional y popular, entendiendo mucho que el peronismo es la estructura fundamental del campo nacional y popular. Y el peronismo es muy amplio ya. El campo nacional y popular amplía más inclusive los límites del peronismo, con lo cual hay que tener una capacidad, si se quiere, de tolerancia para poder escuchar al otro o al concepto, concepto de la otredad en todas sus dimensiones, claro, si no es chamullo, como se dice, ¿no? Entonces hay que tener esa capacidad de la humildad de poder escuchar al otro. Me parece que está faltando mucho. Entonces eso hace que cometamos muchos errores políticos, si se quiere, porque la comunicación, en tanto la política, ¿no? Si la comunicación sola por sí mismo no es nada, si no tiene el condimento de la política que la genere permanentemente. ¿Qué comunicas cuando comunicas? Claro, comunicás cosas de la realidad, y la realidad es la actualidad política y todos los temas que hacen a la vida de cada uno. Y claro, porque todos los temas se relacionan con la política. Por ejemplo, el tema cultural. El tema cultural, si no tiene política que lo contenga o que lo contenga, lo desarrolle, lo alimente, y pueda satisfacer sus necesidades, la cultura no existe. Claro. Es imposible. En el tema social pasa lo mismo, en el tema económico pasa lo mismo, en todos los temas están sometidos, bien digo la palabra sometidos en este caso, por la política. Por eso es tan peligrosa estas nuevas expresiones antipolíticas que empezaron a surgir en estos tiempos, ¿no? Bueno, de eso también yo quiero hablar con vos. Pero quiero que me cuentes así brevemente esto de como el ida y vuelta con tu público, ¿no? Porque ahora en radio yo estoy viendo o estoy escuchando que hay bastante interactuación, hay mucha. Que la gente participa. Y aparte es una radio no de corte, no lo digo mal, pero es una radio que no es de corte partidario. Claro, si claro. Entonces es una radio amplia, y podemos decir que no es muy afín a nuestro sector, en tanto y en cuanto a lo conceptual, digamos, ¿no? Y entonces eso hace que se amplíe el público. Claro. Y más por el horario que tenemos, que es las 12 de la noche, que es un horario... Sí, gente que está en la ruta, te escucha, mucha gente de la ruta, que está, claro, mucho, está estudiando. Mucho vigilante vigilante de seguridad, sí. Gente que está estudiando, gente que está en la casa, y público muy intergeneracional. Y debo decir que mucho del público no es de nuestro espacio. Claro.
Pero como el programa tiene un ritmo determinado, hace que podamos conversar con el público. Y el público no se va, porque yo digo claramente con el pensamiento, y no hay ningún problema, y el público no sale corriendo. No esconder la identidad de cada uno es muy importante también. Y entonces ahí es donde yo empiezo a darme cuenta que hay un mito con respecto al ese 30% que no está de ni de un lado ni del otro, dicen. Que no está definido. Que no está definido. En realidad me parece que se le habla poco a ese 30%. Se le grita mucho y se le habla poco. Entonces, el hablar significa también poder escucharlo, digamos, ¿no? Digamos, de conversarlo, si no es muy difícil. Porque aquel que no se siente parte de la experiencia del campo nacional y popular no es el enemigo, según mi criterio, sino que es aquel que está pensando otra cosa. Bueno, dialoguémosla hasta llegar a punto de unión en ese tema, ¿no? Digo, yo veía ayer algunas encuestas que tiró Daniel Tonietti en su programa a la mañana. Duras encuestas. A mí no me asustan, ¿eh? No, son realistas aparte. Y aparte, yo creo que el pueblo nunca se equivoca cuando vota, por ejemplo, como decía Perón. Bien. ¿En qué concepto nunca se equivoca? Estoy medio verborrágico, capaz. No, te escucho perfecto, dale. ¿Por qué digo que no se equivoca? Porque el pueblo te marca. Marca los caminos. Si vos te estás equivocando, te estás equivocando. El pueblo, con las herramientas que tiene, define, che, te estás equivocando. Nosotros somos el pueblo. Si no seríamos, nosotros, dice el pueblo mismo, digamos, si no seríamos una especie de vanguardia de aquellos que los dirigentes, que están mucho, como decía Walsh, que la vanguardia es un pasito adelante del pueblo, entonces tiene que estar muy cerca del pueblo. Ahora, cuando se va muchos pasos, se termina transformando en una patrulla perdida. Sí. ¿No? Ese concepto me gusta, porque se aleja tanto que no sabe lo que el pueblo quiere. Bueno, en las elecciones pasó, valga la confusión de palabras. El pueblo definió, che, no estamos bien con todo esto. No, y aparte, ¿significa que se volvió macrista el pueblo? No. Utiliza las herramientas que tiene para que vos te despiertes. Seguro que no. De todos modos, bueno, la lectura de ese porcentaje importante de gente que no fue a votar me parece que es muy diversa. Yo ayer tuve oportunidad de charlar con Alberto Lettieri en su programa de radio, muy interesante. Yo tengo una visión muy particular, creo que hay en ese porcentaje mucha gente que no se siente identificada absolutamente con ninguno de los candidatos, o que no ve quizá peronismo, no ve movimiento nacional realmente en las expresiones de candidatos y demás, pero también me parece, y esto me parece que es algo bastante peligroso que tendríamos que mirar de otra forma y trabajar de otra forma, y que tiene que ver con algo que charlamos en su momento, y es el ONGismo instalado en los movimientos sociales. Yo siempre sostuve el ONGismo, que es, como decía García Linera, el vicepresidente de Bolivia, la enfermedad infantil de la derecha. Bueno, claramente en la época de la ministra Stanley, el ONGismo cooptó los movimientos sociales, penetró los movimientos sociales y tiene mucha presencia en población muy vulnerable. Vulnerable quiere decir población que no tiene sus necesidades básicas satisfechas, que está demandando cosas que la institucionalidad no le está dando, gente que está tratando de salvarse a sí misma como puede, más allá de los planes sociales te estoy hablando, ¿no? Pero es un poco el riesgo de haber dejado en manos de ONG que vienen con financiamiento internacional de los imperios, Gran Bretaña, Estados Unidos concretamente, con conceptos de ayuda humanitaria para tratar de permear en cierta apoliticidad o una forma de ver la política distinta. Acordate que Perón decía las organizaciones libres del pueblo. Bueno, estas no son organizaciones libres del pueblo, son organizaciones orientadas. Y esto supera lo que, si se quiere, en algún momento Gramsci dijo o habló de sociedad civil. Porque la sociedad civil tiene movimiento continuo dentro de la sociedad para mejorar la condición de la sociedad, para cambiar algunas reglas de juego que no estén bien, para modificar los esquemas de la democracia, pero esto tampoco es sociedad civil, es ONGismo, y me parece muy peligroso que se esté como, así como los monopolios multimedios, digamos, también modelan
a la opinión pública, estas ONG están haciendo mucho daño. Y te digo que he tenido como la experiencia práctica, y te digo entre comillas, de ver que en muchos municipios del conurbano bonaerense, que siempre ponen movilidad a disposición de la gente que quiere ir a votar, la gente no se ha subido a votar en las PASO. Vamos a ver qué pasa. No directamente. Y no. vamos a ver si esto que yo estoy visualizando, que estoy trabajando y que estoy estudiando también a través de la Fundación, se verifica o no se verifica un tiempo más en la realidad. Y me parece feo porque entonces hay un quiebre institucional importante y hay una forma, si se quiere, antidemocrática de encarar la convivencia social, ¿no? Es tan importante lo que decís vos, y cuando hablamos de comunicación tiene mucho que ver todo ese tema, porque la construcción de esas ONGs financiadas por los gobiernos que nos quieren colonizar, claramente, que vienen por nuestros recursos. Gobiernos más sistema financiero en muchos casos, ¿no? Tener las fundaciones que directamente son un apéndice de los bancos o del sistema financiero, son supranacionales, digamos, ¿no? Entonces eso es muy peligroso. Ahí es como y es muy peligroso cuando la dirigencia política nuestra, transversalmente, que es un problema terrible, digamos, en todos los partidos políticos, en todos los movimientos políticos de la Argentina, entienden que trabajar con una fundación de estas características te da más prestigio que trabajar con las organizaciones libres del pueblo, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tenés un problema grande, porque se naturalizó eso. Entonces te dicen, che, no, viene, ¿podemos mencionar alguna fundación de estas? Sí, ¿o no? Sí, claro. Fundación Ford. Oh, ¿qué querés? Y esto debe ser buenísimo que viene la Fundación Ford. Sí, ya sabemos que viene con un libreto atrás. Pero vos vas ligando, entonces vos ves como la organización ecologista, que no me acuerdo el nombre ahora, Greenpeace, que no recibe ninguna donación, excepto de un solo lugar, que es la Fundación Ford. Ahí vos te das cuenta que hay alguna situación, ¿no? Orientaciones, directivas, tienen lineamientos de trabajo. Lineamientos de trabajo que tienen ahí una ideología también, ¿no? Que la ideología de los sectores, vamos a llamarlo del imperio. Esto puede pasar en cualquiera igual, puede ser Estados Unidos, puede ser Rusia, puede ser China. No importa, se han diseminado digamos. por todo el planeta, digamos, se han diseminado. Pero bueno, en los países que están más expuestos o en vías de desarrollo, tienen otra forma hay un intento de destruir los estados-nación, claramente. Claro que sí, de alguna forma. De no dejar crecer. Siempre lo hicieron con el proceso cívico-militar y lo hicieron con la dictadura cívico-militar y después con la democracia ya más fortalecida, después del 83, por el desastre que hicieron los milicos con los civiles, siempre hay que decir, ¿no? No eran solamente militares. Sí, con cívico-militar. Los civiles, empresarios, eclesiásticos, etcétera, todo eso fue tan fuerte que tuvieron que empezar a buscar en Argentina y en toda Latinoamérica otras expresiones. Esas expresiones de ruptura democrática las ves con los medios de comunicación muy fuertemente, que son empresas que te liman la cabeza permanentemente. Son empresarios que compran periodistas para tenerlos a sus son servicios. empresas de medios, ¿no? Son empresas, hacen negocio con eso y para garantizar el negocio te tienen que meter en la cabeza cuáles son tus gustos, tus deseos, tus amores, tus odios, tus tristezas, todas las preferencias. Y por el otro lado te ponen algo supuestamente pulcro que son nuestras ONGs, ¿no? Bueno, eso pero me parece que eso se resuelve con política. Bueno, eso mismo, y lo peor de todo es que claramente los movimientos sociales están siendo muy fuertemente financiados desde la política y han sido penetrados por estas ONG, que es lo que yo veo como un riesgo importante. Está ¿no? bueno eso que decís de los movimientos sociales, de las ONG, la diferencia con las organizaciones libres del pueblo que hablaba Perón, claro que sí. Porque me parece que la diferencia sustancial es de dónde sale cada uno de los grupos. Claro. Entonces, las organizaciones libres del pueblo emergen de la organización popular, es decir, desde abajo hacia arriba. Las organizaciones sociales y las ONG, por más que sean diferentes, vienen con una estructura bajada. Existen organizaciones sociales que fueron ideadas, construidas, financiadas, estructuradas y desarrolladas por Mauricio Macri. Durante su gobierno. Esa situación es una situación de penetración de los sectores de la élite dominante, del poder real, como se le dice, en los sectores populares. ¿No? Va a ser muy difícil quebrar eso. Eso te genera una suerte de apoliticidad o digamos de adormecimiento de la voluntad de seguir participando en la política como con vocación transformadora, porque cada uno de nosotros tiene vocación transformadora desde distintos
distinto lugar. Y eso nutre a lo que se llama sociedad civil, que es la que empuja. Pero ahora ellos tratan de buscar otra forma de relacionar la sociedad, el mercado y el Estado. En realidad es una disimulación de... Mezclando situaciones, pero también tiene que ver cuando te rompen a través de los medios, te rompen los esquemas conceptuales. Veía un Twitter increíble, yo no podía creer. La experiencia Milei a mí me parece una cosa... rarísima. Justo yo también rara, te estaba por preguntar de eso, de esas imágenes desaforadas de rara, peligrosa, sí, bueno, actuada. Tiene que ver con esto también, Tiene que ver con esto también. Absolutamente. Y mirá lo que pasó, un tuit que veo. Un muchacho va al cierre de campaña de Milei. Le roban el celular en el cierre de campaña de Milei. Pone en Twitter que dice, fui al cierre de campaña de Milei, me robaron el celular, les pido, dejo mi CBU, pero como yo no creo en el Estado, le pido por favor si pueden colaborar conmigo en la compra de un nuevo celular. Porque trabajo en una de estas aplicaciones, no quiero decir el nombre para no hacerle publicidad, estas aplicaciones de traslado de comida. Bien, entonces les pido por favor si me pueden, llega rápidamente a juntar los 30.992 pesos, más o menos, tiene una cifra así, sí, y entonces que dice, esto me lo dio la libertad y no me lo dio el Estado. Miren, desglosando, un muchacho que trabaja en esta aplicación, que está precarizado, que no tiene obra social, no aporta jubilación, no tiene vacaciones, no tiene absolutamente nada, está precarizado completamente. La precarización significa eso, te dan algo de plata para que te sobreexplota, digamos, en la empresa, en este caso una empresa internacional o multinacional. Y él no cree más en el Estado, cree que lo puede solucionar solo, con un grupito de gente. Eso está pasando con esta población vulnerable. No quieren esquemas de trabajo formal y no quieren que en el marco del trabajo formal, porque ¿qué pasó? Lo que se rompió es lo que en su momento los sindicatos hacían aglutinando a los trabajadores y consolidando los derechos sociales. Cuando yo te digo penetraron las ONG, alguien se apartó. ¿Quién se apartó? Se apartó el sindicalismo y se apartó el intendente territorio. Si no, los movimientos sociales con ONG no llegaban. Digamos, el primer eslabón de relación del ciudadano con la institucionalidad es a través del intendente. Entonces, si vos al intendente lo licuás, lo despejás del poder territorial que tenía para resolverle los problemas a la gente, viene otro a cubrir el espacio. Y el sindicalismo también se apartó. Hay mucha más gente de la que uno supone que no quiere estar formalizada. Esto es lo terrible. Hay un desconocimiento de la importancia de los derechos sociales y en ese sentido, la pertenencia. La pertenencia a un grupo de sociedad civil en determinada región del país. Yo puedo solo, con los medios que tengo, generándome, bueno, hay esquemas de economía social que participan de esta idea también. De lo que mal llamada economía popular. La mal llamada economía popular. Bueno, yo estoy tan de acuerdo con eso y lo meto siempre en la comunicación, porque tiene que ver porque el muchacho de Twitter, yo no digo es un gorila. ¿Cómo hacer un gorila, un pibe que trabaja precarizado en una aplicación multinacional y quiere estar precarizado? ¿Él quiere estar precarizado? No quiere estar precarizado. Seguramente no querrá estarlo, pero tampoco quiere aportarle al Estado fondos. Tampoco. Esto es lo terrible. Entonces hay una ruptura. Y bueno. ¿Y esa ruptura culpa de quién es? Entonces esa es una discusión interesante. Algún compañero me dice, los pueblos votan cualquier cosa. Yo digo, me parece que en los procesos de autocrítica son individuales y son colectivos. Me parece que la dirigencia del Campo Nacional y Popular debería tener algún proceso de autocrítica en la ruptura que tiene con el pueblo. Sí. Hay una ruptura. Hay un reconocimiento de esta realidad. Yo el otro día hablé con una funcionaria de Nación sobre este tema del ONGismo penetrando en los movimientos sociales y como que me abrió los ojos grandes, como que no lo tenían entendido ni visto. Y la verdad, si no se trabaja en transversal desde el Estado para entender las problemáticas que hay en los distintos sectores y generar políticas públicas o generar acciones conjuntas para resolver ese tipo de situaciones o para prevenirlas o para contrarrestarlas o para, digamos, evaluar las consecuencias que tiene, y me parece que hay un problema.
Hay un problema en la institucionalidad. Uno de los ODS que nosotros trabajamos es el 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Hoy las instituciones de la República no son sólidas. Ahora, pero eso también, si los desglosás más todavía, Lali, vos tenés, ¿cómo llegamos a esta situación? Que la élite política, digo élite en forma despectiva, porque se transformó en élite, esto de que está muy alejado del pueblo, muy alejado, son el mismo grupo que da vueltas alrededor. También podés inclusive hacerlo transversal, en todos los partidos pasa lo mismo. No puede pasar que sean los mismos dirigentes 50 años. Claro. Pasa algo ahí, digamos, que no haya una disputa por conducir, disputa bien lo digo en este caso, positivamente. No lo hay, no hay cuadros políticos que puedan reemplazar a otros cuadros políticos, hay muy pocos, porque hay una ruptura ahí, claramente. Pero si vos ves entonces la estructura política argentina, a mí lo que me parece es que es muy difícil que se haga una buena administración si antes no tenés una planificación política en camino hacia la administración. ¿Para dónde vas? Claro, entonces vos decís, tomamos el poder. ¿Y entonces qué hacemos? Claro. Cuando llegas. Claudio, ¿te cuento algo? Que íbamos a empezar con las preguntas y terminamos en una charla informal. Perdón, me someto a las preguntas. No, se fue el tiempo del programa. ¿Ya está? Así que ya nos estamos despidiendo. Bueno, pero no importa, porque quedó instalado un lindo tema. Responsabilidad social. Una reflexión chiquitita sobre cómo estás viendo vos hoy la posibilidad de canalizar acciones de responsabilidad social en proyectos de inversiones culturales, ¿no? Un montón. ¿Un montón en qué sentido? Primero porque la cultura tiene la capacidad de tener multidisciplinas. Claro. Entonces, que se juntan, se separan. Música, danza, cultura, escultura, pintura. Yo soy cineasta porque centralmente el cine congrega todo, entonces a mí siempre me gustó el cine de chico por ese motivo, porque tiene todas las expresiones culturales juntas, pero me parece aparte, y para cerrar, y con el tema anterior que me quedé enganchado, que la responsabilidad social lo que tiene es esa virtud también, de unificar los sectores populares con las empresas, claro, con los gobiernos, con con esas situaciones. Una suerte de articulación. De articulación. Entonces que ahí generás esto de lo que hablamos, Organizaciones Libres del Pueblo, bueno, generás situaciones en donde el pueblo se sienta articulado, ¿no? Que haya una bisagra ahí que pueda juntar situaciones e integrarlas de nuevo, ¿no? Sí, y en el tema de la cultura hoy, de las inversiones culturales, me parece que una articulación público-privada que fue posible en algún momento cuando se reinauguró el Teatro Argentino de La Plata, puede ser hoy también una buena herramienta para convocar a la gente, para empezar a integrarse nuevamente a la sociedad después de tanto tiempo de pandemia y de ausencia de espectáculos o de presencia y esos teatros artística y cultural. Con tantos símbolos como el Teatro Argentino de La Plata, bueno, como los de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Quiénes los disfrutan? Ahí también hay que, claro, ¿no? Claro. O lo disfruta una élite muy cortita. Sí, o se busca de aplicar los medios tecnológicos para que llegue al último pequeño teatro o espacio cultural en el último rincón del país. ¿No? Y ahí tenés integraciones internacionales. Por eso digo, la responsabilidad social también de las empresas cuando encaran construcciones culturales. ¿No? Las empresas habitualmente tienen una inquietud cultural. Pero también es como, la diferencia entre el espectáculo y la cultura, que es para otro programa también, ¿no? Sí. Bueno, pero ahí tenés. Entonces, ¿cómo se articula toda esa situación? Hay lindas cosas para hacer, hay lindos proyectos para generar, así que bueno, también esa es una de las áreas para generar acciones responsables. Claudio Pose, 1.000.000 de gracias, siempre es un gusto enorme. Muchas gracias, Lali Minicheri. Si nos encontramos ahí en Continental de lunes a jueves cuando 23:59 a 2 de la mañana. Todos, y los martes está un chico interesante, Julio Eduardo Devido, ¿no? Ahí lo tienen para escucharlo. Julito Junior. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Este año, formate en responsabilidad social. Hoy, el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa.
Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresá en eduforce.com e inscribite. El tiempo fue pasando y nos fuimos conociendo, amabas y sufrías.